¿Qué es para usted un cristiano victorioso? Que cumpla con todos los mandamientos. Ya que cumpla con todos los mandamientos, ya. Muy bien. Manuel Filia, ¿qué piensa usted? Mi hermana Cristina decía que era alguien que cumplía con todos los mandamientos. Victorioso, vencer y llegar a la meta, yo digo, tener la victoria contra todas las cosas, Ya, amén. ser Finalmente no hay... vencedor de Amén. obstáculos. Alguien victorioso desde el punto de vista cristiano es alguien que puede eh, cumplir con los mandamientos del Señor, no solo desde un punto de vista de los 10 mandamientos, sino que tiene que ver también con tener una vida sirviendo al Señor. Entonces yo primero Amén. busqué la definición de qué es victorioso. Entonces me dice que victorioso es alguien que ha conseguido una victoria en cualquier línea. Es una persona triunfante, triunfador, vencedor, ganador, invicto, laureado. ¿Ya? Una de las características que me llama la atención es el concepto invicto. Y qué quiero decir un poco con esto también, es que, no sé, cuando uno está en el deporte, lo importante es el campeonato, el fin de la meta. ¿Se acuerdan que Pablo decía, lo importante es llegar al final, al ganar? Pero uno de repente en el proceso, en el deporte pasa eso, no sé si, cuando, a mí no me gusta mucho fútbol, pero cuando vemos partidos de fútbol, de repente ganan dos y pierden uno, pero eso no quiere decir que no lleguen al final, finalmente pueden llegar igual al final. O sea, aún entre medio hay alguna derrota que quizás le perjudica el llegar a la victoria, pero finalmente muchas veces, aún con una derrota, pueden llegar a obtener la medalla. Pero en este caso acá se define como alguien invicto, es alguien que nunca pierde, ¿ya? Entonces, aquí hay un estándar un poco elevado con respecto a alguien victorioso. Victorioso es alguien triunfante, triunfador, sí, vencedor y ganador. Pero ya alguien que sea invicto es alguien que de alguna manera todo lo ha ganado, nunca ha perdido, ¿ya? Y si tuviéramos que definirlo desde el punto de vista cristiano, nosotros tenemos pecado dentro de nuestro ser, por lo tanto, de alguna manera no somos 100% victoriosos. Si pudiéramos decir quién fue victorioso en el ámbito cristiano espiritual, entendemos que Jesucristo, dice la Biblia, que en él no había pecado, que él nunca hizo desprovisto de su boca, nunca, al contrario, aun cuando fallece, ni cuando está en la cruz, aun cuando en un momento de Mm. agonía, él está en el Getsemaní orando y le dice al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Aún en eso, Mm. él, con toda la aflicción que implicaba, que decía que su sudor era como gotas de sangre, nunca abrió su boca, cumplió la voluntad al 100% del Padre. Y se puede decir desde el principio hasta el final que Cristo fue invicto, pero no así Mm. nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque por un lado somos pecadores. Entonces hoy día vamos a hablar del concepto victorioso. Y como decía mi hermana Cristina, el concepto victorioso está asociado un poco a nuestra vida cristiana. Hay muchos conceptos erróneos de victoria, de ser Mm. victorioso. De repente está asociado, si a alguien le va bien, es victorioso. Si a alguien de repente, no sé, Dios responde sus oraciones, no sé, pidió algo, yo sé, ha sido victorioso, pero victorioso va mucho más allá de las cosas que puede obtener, ¿ya? Hay gente que ha estado siempre sana y dice, oye, él es victorioso porque siempre está bien, vuelvo a decir, los parámetros del hombre con respecto al concepto de ser victorioso en el Señor, de repente está un poco erróneo. Bendiciones, mi hermana Violeta, bienvenida. Que el Señor le Gracias, bendiga. me costó tomar micro. No se preocupe. Entonces, hoy día vamos a hablar, como le digo, aquí quise definirlo, este del diccionario, no el diccionario cristiano, sino un diccionario secular, y habla que es alguien que obtiene una victoria en cualquier línea, es un triunfante, un triunfador, pero como le digo, hay una frase ahí que me mueve el piso que es invicto, porque invicto significa alguien Mm. que finalmente nunca perdió, ¿ya? Entonces vamos a entrar en este concepto, ¿qué es ser victorioso? La pregunta también que nace de este mismo título es la pregunta, dice que es alguien que ha conseguido una victoria. Como cristiano, a- a- ¿en quién conseguimos victoria? ¿Sobre qué está basada nuestra victoria? O sea, si yo soy victorioso es porque he derrotado algo.
Ya, mi hermana Cristina decía, ser victorioso es alguien que cumple los mandamientos del Señor. Pero ser victorioso significa es derrotar a alguien. Entonces yo tengo una pregunta. ¿A quién tendríamos que nosotros derrotar para ser victoriosos? ¿A Satanás? A Satanás, ¿ya? ¿Alguien más por ahí? ¿Mm? Buena la respuesta de mi hermana Cristina. Y ahora vamos a entrar de lleno a eso. ¿Qué es? ¿Cuál es? Soy victorioso. ¿A qué soy victorioso? Antes de A entrar de lleno en vencer. lo que es el concepto victorioso, debemos entender que una de las cosas que vuelvo a decir en este concepto de invicto que tenemos, que salía aquí como la definición de que es invicto, dice que algo que nosotros debemos entender, que, que nosotros, una de las cosas que nos ocurre estando en el mundo, dice la Biblia que somos de Dios, somos de Cristo, pero estamos en un mundo lleno de pecado, por lo tanto Ujú. constantemente somos tentados. Algo que Mm, debemos entender que dice que todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en el pecado. A todos, de alguna manera, la tentación es como una puerta abierta. Siempre van a haber puertas abiertas para ser tentados, ¿ya? Pero no necesariamente tenemos que caer en el pecado. Hay tres verdades que lo muestra Primera de Corintios, capítulo 10 y 13. Si alguien me la puede leer, por favor. Primera de Corintios, ¿Cuánto? Primera de Corintios 10, 13. Muchachos, ¿me puede buscar los lentes? No, no hay mucho la cosa. 10:13. Sí, por favor. ¿La leo, pastor? Por favor. 1 Corintios 10:13. En nombre del Amén. Señor. Nos ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Entonces, hay cosas importantes que nos definen, gracias hermano Orfilia, que nos definen un poco el 1 Corintios. Primero, ¿es normal sentir tentación? Sí, somos tentados constantemente, pero ¿es posible vencerla? Sí. ¿Por Amén. qué? Porque nos declara que en cierta manera el Señor no nos tienta, pero no más allá de lo que nosotros no podemos llevar. O sea, nos tienta, algunos lo asumen como una prueba cuando dice debemos ser probados como el Cristo, pero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Debemos ser Amén. constantemente tentados, sí, porque estamos en un mundo. Es como aquel niño que la mamá le dice, siempre recuerdo un video que nos mostraron una vez que era muy lindo, que eran de dos niños que le pusieron un marshmallow en un plato y la persona le dijo, yo voy y vuelvo y no se coman el marshmallow. Que marshmallow era como un dulce. Y la doctora Ujú. salió, era un estudio, y los niños ella le dijo, no toquen el dulce, no coman el dulce. Y los niños olían el dulce, lo chupaban con la lengua, otros literalmente se lo comieron. ¿Ya? Entonces, Ujú. nosotros, de alguna manera, es normal sentir tentación, sí, constantemente, pero es posible vencerla, sí. ¿Ya? Segundo, que podemos derivar de 1 Corintios 10:13, Dios pone límites a las tentaciones, las podemos resistir. Vuelvo a decir, no pone algo que no podamos resistir. ¿Ya? Dios no va a poder, no nos va a poner algo que no podamos resistir, por el contrario. Y tercero, ante cada tentación, Dios siempre da una salida. ¿Ya? Y aquí Amén. dice que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, Mm. para que podamos soportar. Entonces, algo que quiero definir con 1 Corintios, estamos con una pequeña introducción, es que toda tentación no es una habitación cerrada. Siempre hay opciones, Mm. ¿ya?
Siempre hay una opción para lo que uno puede realmente ser tentado. Siempre hay una opción. Es como de repente, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa de repente, cuando aparecen estas famosas ofertas, compre ahora ya, compre ya, y de repente nosotros, gente compra, 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 porque hoy día es la oferta. Y se va a acabar la oferta. Y hay gente que ni siquiera tiene dinero o se encalilla porque es la oferta. Pero finalmente uno después ve en el tiempo que esa oferta se vuelve a repetir y aún más a veces está mucho más bajo precio. Entonces, quiero decir un Mm. poco que Dios, de alguna manera, somos tentados porque no somos de este mundo, aceptamos a Cristo. Y recuerde, sirviendo a Cristo, mientras todos caminan en un sentido, nosotros vamos en el otro. Mientras todos dicen que a lo malo llaman bueno, nosotros sabemos realmente cuál es la verdadera justicia del Señor. Entonces, Mm. constantemente, siempre va a haber alguien que nos va a querer tentar. ¿Me entiende? Nos va a querer, me gusta mucho el ejemplo de la serpiente, pero Dios les dijo que no pudieran comer. ¿Ah? O sea, de alguna manera cuestionando un poco la palabra del Señor. Entonces, ¿somos tentados? Sí, porque somos de carne, porque somos, Mm. como Mundo. pecadores, recuerde, el pecado está en nosotros no por lo que hacemos. Mm. En nuestra naturaleza somos pecadores. Nuestra naturaleza es ser pecador. No es lo que yo hago. Lo que hago es el resultado de mi condición de ser pecador. Entonces, en mi condición de pecador, siempre va a haber una opción a ser tentado. ¿Qué es lo importante? Que yo puedo vencerla. ¿Qué es lo importante? Que yo la puedo resistir, porque no es mayor que lo que no puedo soportar. Y tercero, que Dios siempre nos da una salida. Ahora, si tuviéramos que definir un poco eso, la tentación, puedo vencerla, puedo resistirla y puede haber una salida. Y la pregunta que quiero hacerla, de acuerdo a lo que leímos en Primera de Corintios, ¿de dónde viene todo ese posible vencerla, ese posible resistir y esa salida? ¿Viene de nosotros? No, ¿De quién viene? del Señor. Del Señor. ¿Me entiendes? Entonces no está en nosotros, está en el Señor. Entonces, tomémonos un poquito de eso. Voy a volver a leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dejará, no os dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Bendito Segundo, sea. dice, más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que Mm. podáis soportar. ¿Ya? Entonces, ¿somos siempre tentados? Sí. ¿Dios Amén. podemos vencerla? Sí. ¿Dios pone Amén. límite a las tentaciones? Sí, porque no nos Amén. pone más algo mayor que no podamos resistir. Por lo tanto, lo podemos resistir. Ante cada tentación, Dios siempre pondrá una salida. Y es uno de los Amén. cuidados que debemos tener cuando somos tentados. El diablo nos oscurece la habitación y nosotros no vemos salida. Y recuerde la palabra del Señor, Dios hará sendas donde no lo hay. Dios abrirá camino donde no lo hay, a causa de sus hijos. ¿Ya? Seguimos. Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a Mm. nadie. Este es un texto muy debatido, muy debatido, muy cuestionado por los teólogos de alguna manera. Porque de una manera Dios quiere salvarnos del pecado, pero este texto pareciera que como que el Señor nos quiere sacar de la tentación o del pecado, pero pone la pierna para que nosotros tropecemos. Eso es lo que quiere decir. Es como, te quiero ayudar, pero te pongo la pierna para que, y esa pierna que Dios pone para que yo tropiece, es la tentación. Y Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, Ujú. ¿ya? Sino que es nuestra propia naturaleza. Vuelvo a decir, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva de continuo al mal. Mm. ¿Me entiendes? Y las Mm. cosas que se meten en nuestra vida cristiana, o de repente, oh Señor, ¿por qué me pusiste esto? No sé, yo como hombre, Señor, ¿por qué me pusiste una mujer? Señor, yo no quería engañar a mi esposa. No, no.
A ver, Dios no pone a esa mujer para, Mm, ¿me entiendes? O de repente, voy a hablar por la parte mía como hombre, disculpe, sé que, bueno, ahí está mi hermano José apañándome, pero de repente, oye, pero es que esta hermana está con una transparencia, está, no sé, está muy sexy, Señor, por ayúdame. No, no, el problema no es la persona, somos nosotros. Y Dios no es que, mm, hoy, ¿por qué mandó a esa hermana hoy día o a esa mujer? No, no, Dios no manda, sino que nosotros estamos envueltos en un mundo de pecado donde constantemente somos tentados. Y Dios ocupa lo malo para probarnos también. Es mm, como cuando nos casamos y le decimos a nuestra esposa, te seré fiel siempre. La pregunta, ¿le seré fiel siempre cuando está presente? ¿O le seré fiel siempre cuando no es, también cuando no está? Es siempre. mm. Amén. Entonces hay gente que Sí. dice, yo soy fiel mientras tengo al lado a mi esposa. Pero cuando no está mi esposa al lado, yo miro para atrás, miro para el lado, miro para todo, total. No, y Dios nos habla de un Mm, concepto de fidelidad. Entonces, este debate es súper fuerte porque para algunas personas, como que Dios, por un lado, te quiere salvar, pero te pones esa pierna estirada para que tú te tropieces. Y Dios no es así. Dios no es de doble estándar. Dios nos quiere salvar del pecado. Dios nos quiere salvar de toda tentación. Y Dios no, lo que Dios sí usa, todo lo que nosotros de alguna ¿se acuerda cuando José le dijo a sus hermanos, todo lo que ustedes usaron, todo lo que ustedes de alguna manera quisieron hacerme un mal a mí, Dios lo transformó en un bien? ¿Se acuerdan? amén, ¿Se acuerdan de esa palabra? amén. Todo lo malo, ustedes me vendieron y todo, pero finalmente todo lo que maquinaron, No, no, Dios lo tomó. no. ¿Para qué? Para sustentar al pueblo de Israel después durante los Mm, 7 años de vaca flaca. Entonces, muchas cosas que a nosotros nos ocurren, Dios lo toma para ver, a ver, cuán fiel es mi hijo, cuán fuertes están sus convicciones. Pero la tentación no es que viene de Dios, ¿ve? Es como Dios dice, no sé, viene un ángel de luz y te dice, y te vengo a bendecir, pero por otro lado te pongo la pierna para que tú tropieces. Dios no tienta a nadie, sino que amén. por nuestra propia concupiscencia, Mm, nuestro propio pecado, somos constantemente pecados. Por nuestra amén, naturaleza de amén, pecado, somos tentados. Seguimos. amén. Entonces, hablamos de que victorioso es alguien que siempre es triunfante, ¿ya? No estoy de acuerdo de ese concepto siempre, porque nosotros como hombres constantemente fallamos. Entendimos también que esta tentación no viene de parte de Dios, sino que, como le digo, viene de nuestra naturaleza pecaminosa, constantemente somos tentados. Y también algo que nos habla es que Dios no va, en esta tentación que de repente se nos viene, Dios no nos permite que el enemigo nos ponga más tentación de la que podemos soportar. Amén, Podemos soportarla, podemos resistirla y siempre habrá una salida. Y como dije al amén. principio, el concepto victorioso significa que de alguna manera hay alguien que nosotros debemos vencer. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Y ahí un poco lo que hablaba mi hermana Cristina. El primer enemigo espiritual que tenemos es, según Santiago 4:4, no sé si alguien lo quiere leer ahí, lo que sale, o lo puede buscar en su Biblia, pero sale ahí en la pantalla. Mm, Dice que el primer enemigo, ¿cuál sería? Si alguien lo puede leer ahí, 4:4. Dice, o almas adúlteras. ¿Esa es? ¿Sí? O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el primer Mm, enemigo que nosotros tenemos es el mundo. amén, Las amén. filosofías del mundo, los pensamientos del mundo, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. El mundo targiversa las cosas. ¿ah? Vuelvo a decir, de repente, antiguamente había un solo asunto con respecto a la sexualidad, hombre-mujer. Hoy día hay género, hoy día está asociado a Mm, la mente, no a la parte física. Entonces, el primer enemigo que nosotros tenemos que nos hace enemigos de Dios es el mundo. ¿Ya? así es. Ahora, cuidado, y lo hemos planteado. Una cosa es tener amistad con el mundo, pero otra cosa es no participar de ir al mundo y Mm, traer almas perdidas. Porque muchas veces como cristianos nos pasa un poco esto, ¿no? Yo no me meto en el mundo porque la Biblia me dice que no tengo que tener amistad con el mundo, pero también recuerda que nosotros salimos del mundo y Dios nos mm, rescató.
¿me entiendes? Y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, o sea, vivíamos conforme al mundo. Entonces Dios nos sacó de ahí. ¿Y qué nos sacó de ahí? A través de un instrumento, a través de una hermana. ¿Me entiendes? Entonces, qué Amén. importante nosotros. No estoy de acuerdo cuando la persona dice, no, o sea, entiendo que uno tiene que ser como bien maduro en la fe, de alguna manera, para no volver a las cosas del mundo, pero vuelvo a decir, tenemos como cristianos ir al mundo y predicar el evangelio en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces, Amén. el primer enemigo espiritual que nosotros tenemos, de acuerdo a Santiago 4:4, es el mundo. ¿Ah? El mundo. El mundo va, dice, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ya? Veamos cuál es el otro enemigo. El segundo enemigo, según Gálatas 5:7, si alguien lo puede leer. Gálatas 5:17, por favor. Amén. Sí. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces, Amén. uno de los enemigos es el mundo y uno de los enemigos fuertes es la carne. La carne Amén. se opone al espíritu. Es una lucha constante la carne con el espíritu. ¿Qué asociamos con el espíritu? Buscar las cosas de Dios, hacer las cosas en el espíritu, pero esta carne de repente va contra el espíritu. Y aquí hay algo súper importante. Y en todo sentido, recuerde, si nosotros hacemos las cosas desde un punto de vista como de vanagloria, y ya eso ahí está actuando la carne. Si nosotros hacemos, de repente la carne no está solamente asociada a conceptos sexuales, sino que está asociado un poco al concepto de naturaleza. Si yo hago algo por envidia, ¿se acuerda cuando Jesús le dijo, hay personas que cuando oran se mojan o cuando ayunan se mojan la cara, y los antiguos Mm, se ponían en la esquina y mostraban cuánto ayunaban? El ayuno en sí era para Dios, sí, pero la naturaleza del ayuno es vanagloria, que no sepa tu izquierda qué es lo que hace tu derecha. Entonces el concepto de la carne, que tiene que ver con vanagloria, con esto de preocuparnos, cuando nos preocupamos de los deseos de la carne, el concepto del deleite hacia nosotros mismos, más que el deleite de buscar el deleite del Señor. Ah, qué importante es orar, aunque nuestra carne, como dice, como en una parte que dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne muchas veces es más fuerte y debilita las cosas del espíritu. Entonces el segundo Mm. enemigo que tenemos nosotros, que nos impide ser victoriosos, o de otra manera para darle ánimo, el enemigo que tendríamos que vencer para ser victoriosos, es el mundo y la carne. Vamos al tercer enemigo. El tercer enemigo, según Primera de Pedro 5:8, si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Pedro, ¿cuánto, pastor? Ah, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Pedro 5:8. Lo leo. Amén. Ya. En el nombre del Señor. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. Entonces, el Mm. tercer enemigo que nosotros tenemos es el diablo. Recuerde que el Amén. diablo es el acusador y que constantemente nos tienta, está encargado también de tentarnos de alguna manera, nos tienta. Ah, que te dijeron que no comieras de ese fruto, ¿quién dijo que no podías comer? Pero si Mm. pegan una probadita, tócalo nomás, no hay problema. ¿Me entiendes? El diablo es el que produce que una vez que nos tienta, después nos acusa delante del Padre. Ah, y no nos acusa falsamente. Por cierto, se habla de que Él es el padre de la mentira, pero la mentira porque Él distorsiona las cosas de Dios. Pero mentiroso con respecto a mañana, no sé,
Satanás delante de Dios, o sabes que el hermano Filia, o la hermana Violeta, o el hermano José, o hermano, o hermana María Cristina, hicieron esto. Y muchas veces lo hicimos, o sea, por un lado nos está mintiendo. Entonces, una de Mm, las cosas que no tenemos que preocuparnos es nuestro adversario también, el diablo, que constantemente está ahí como león rugiente, queriendo devorarnos, Así. devorarnos, ¿ah? Y quitarnos nuestra identidad. Entonces, para ser victoriosos, nos hemos dado cuenta en lo que llevamos de visto, que no tiene que ver con todo lo que tengo, no tiene que ver cuán espiritual soy de buscar de Dios, que por cierto son las herramientas y veremos las herramientas que Dios nos da para vencer, pero no tiene que ver con un super cristiano y no, no. El victorioso tiene que ver por un lado, como decía la hermana Cristina, y tiene que ver con las herramientas que Dios nos da, que es cumplir los mandamientos del Señor. Pero sobre todo, lo que nos hace victorioso es vencer el sistema del mundo, vencer la carne y el diablo. Estos son los tres enemigos que nosotros tenemos. ¿Ya? Y si tuviéramos que definirlo de alguna manera, eh, eh, el más peligroso, entre comillas, si tuviéramos que de alguna manera definirlo, es la carne, porque el mundo y el diablo es algo externo, mm, pero la carne Así. está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza. Mm. Y nosotros siempre, siempre de alguna manera acomodamos las cosas. No, no mentí, omití. No voy a mentir, sino que voy a omitir estas cosas. Entonces, la carne constantemente es la que nosotros de alguna manera alimentamos y tenemos. El mundo es el sistema de alrededor, que las luces, como le digo, las chiquillas, los chiquillos, las cosas, esto de lo que se ve bonito. Y por otro lado es el diablo que constantemente nos habla al Mm. oído. Estamos hablando desde el punto de vista cristiano. O sea, yo entregué mi vida a Cristo. Por tanto, Cristo es mi Señor y Salvador. mm, Entonces, vuelvo a decir, en este caso, el mundo y el diablo están como afuera. No puede evitar nuestro bien porque la Biblia dice, no puedo servir a dos señores, o a Dios o al diablo. Entonces, yo tengo a Cristo en mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo tengo a Cristo en mi vida? Tenemos a Cristo Amén. en nuestra vida. Por lo tanto, Amén. ¿qué nos produce un poco o nos hace la pelea? Lo externo tiene que ver con el diablo y el mundo, pero hay algo interno en nuestra naturaleza de la carne, nosotros. Amén. Nosotros. Así es, Vuelvo a Señor. decir, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es nuestra carne. Sigamos. Amén. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? El mundo, la carne y Mundo, el la diablo. carne, el diablo. Seguimos entonces. Ahora dice, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Vuelvo a decir, recuerde, Dios no tienta a nadie, pero Dios sabe que somos tentados constantemente. Dios pone una barrera para que la tentación no sea mayor y no podamos resistirla. Ahí es importante, de repente la tentación es como muy fuerte y Dios dice, ay, momento, momento, no, 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 él tiene que resistir, porque yo tengo que también darle la salida a esa tentación. Entonces Dios, puedo decir, nos pone una mayor prueba que no podamos resistir. Pero Él también nos dice cómo debemos responder a cada enemigo. Veamos. El mundo. Romanos 12:2. Lo voy a leer yo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cómo yo venzo al mundo, no conformándome con lo que me dice el mundo, sino que debo transformar mi pensamiento. Recuerden, nosotros, todo lo que tenemos, y esto es muy fuerte cuando los chicos entran a la universidad o hoy día al colegio, y todo lo que hoy día hay, eh, el mundo me entrega una información, no, si esto no es malo, esto no, libre, libertad, sexualidad, todo, haz lo que quiera, pásalo bien y todo el asunto, pero yo tengo que transformar a través de la renovación de un entendimiento en el Señor para comprobar cuál es la buena voluntad. Cuando yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, yo digo, esto no le agrada a Dios.
O sea, ahí quiero llegar un poco. Vuelvo a hablar, estoy hablando desde el punto de vista de agente cristiana. ¿Cuándo una persona cristiana puede vencer al mundo? Cuando sabe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tengo una consulta. ¿Mentir es malo para Dios o no? Sí, Mm. ¿Levantar calumnia es malo o es bueno? Malo. malo Ser falso testigo. también. Finalmente, si yo conozco la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios va a transformar mi vida y yo voy a saber reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Recuerda cuando la palabra del Señor dice que mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Amén. Hoy día el mundo targiversa las cosas de Dios. No, si no es tan malo. No, si no es tan malo esto. ¿Quién dijo que era malo? Ah, bueno, si hay amor, no es malo. Bueno, si finalmente usted le está robando al rico para dárselo al pobre, no es malo. Ah, Mm, escuchaba, hay un programa que escucho siempre en la radio Armonía que tiene que ver con finanzas. Si usted es una persona que trabaja, tiene un almacén y no boletea, no paga su impuesto, usted dice, no, porque el sistema es sinvergüenza. ¿Me entiende? El mundo es sinvergüenza, el mundo lo que cuesta, yo decía, el huevo hoy día está a 200 pesos. Quizá la persona que compra los huevos le cuesta 50. Después lo revende en la bodega y cuesta 120 para sacarle ganancia. Y finalmente el que recibe el huevo le costó 200. Pero al final así es el sistema de este mundo. Mm. Pero muchas veces nosotros caemos en este sistema y uno de los grandes problemas que hoy día, si tuviéramos que dar un ejemplo, es cómo el mundo está entrando en la iglesia. Y no voy a hablar de la forma, no, estoy hablando de las filosofías que entran dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, lo vimos un poco en este concepto de Navidad. El 24 de diciembre no es Navidad, pero fue ujú, establecido por Constantino y de alguna manera tomó el culto pagano que se hacía en esa misma fecha y dijo, cambiamos el culto pagano y ponemos el cristiano. Pero de alguna Mm. manera se termina siendo una mezcla. Entonces, así es. una persona que no conoce la voluntad de Dios, se produce una mezcla de pensamientos. Y eso es súper malo. La Biblia dice, o eres frío o caliente, pero no tibio. Hay gente que en esta mezcla dice, yo no estoy haciendo nada malo. No hago nada malo. Yo sigo amando a Dios, sirvo a Dios. Pero vuelvo a decir, y ahora, este conocimiento produce algo en nosotros, una transformación. Un cristiano que tiene conocimiento es un cristiano que se está transformando siempre. Ujú, O sea, no, nosotros con Luisa y con Tamara estamos estudiando en el set. Si lo que aprendemos es solo conocimiento y no transforma nuestras vidas, es vano. Si usted va al culto y escucha una palabra, esa palabra tiene que producir transformación en su vida. Porque el conocer la voluntad de Dios transforma nuestras vidas. Entonces, y usted mira, ¿dónde sale eso, pastor? La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. mm, Entonces, vuelvo a decir, una persona puede estar llena de conocimiento, pero si ese conocimiento no transforma su vida, no es nada. bien. Entonces, ¿cómo yo venzo al mundo? Transformándome, no conformándome a lo que me dice el mundo. Un día escuché y me gustó mucho. Si aún yo como pastor le digo a usted, no sé, le digo, el caballo es negro, no se quede con que el pastor dijo que el caballo es negro. Vaya a la Biblia, lea la Biblia y pregunte si el caballo es negro o no es negro. Porque como dice, aún la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos se levantarán engañando aún a los escogidos. Hoy día hay muchas iglesias siguiendo a pastores que dicen palabras distorsionadas, transformadas, una mezcla entre lo mundano,
una mezcla entre lo divino y lo humano, lo humano, y mezclan las cosas. Gracias. Voy a dar un ejemplo que es súper interesante. En los primeros siglos de la iglesia que se fue formando, recuerde que cuando estaban los 12 apóstoles eran personas directas que vieron a Jesús. Por lo tanto, toda la información que tenía era latente, eran los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús, que hablaban las cosas de Jesús. Pero a medida que fueron muriendo los apóstoles, ya en el siglo IV, en el siglo IV, en el siglo III, al siglo IV, recuerde que el último apóstol que vivió fue Juan. Todo el resto murieron fueron mártires. Entonces, la primera Amén. información que yo tengo, que tuvo la iglesia, la primera iglesia formada, era de los mismos apóstoles. Pero a medida que fueron muriendo los apóstoles, la información se fue distorsionando. Y hay un tiempo, un tiempo en la iglesia, un tiempo oscuro que se le llama, el tiempo de oscuridad de la iglesia, donde fue distorsionada la palabra de verdad, y ahí se empezaban a meter algunos con filosofía. Recuerde que también había una filosofía judía, estaban los griegos también en el tiempo de Jesús, entonces juntaron mezcla. ¿Por qué? Porque ya no estaba el apóstol. Otro ejemplo para que me entienda un poquito. Eh, yo soy cristiano de segunda generación. ¿Cuál fue la primera cristiana? Mi madre. Entonces yo de mi madre tengo una información más pura de ella. Pero yo si le quiero transmitir, mañana no estuviera mi madre, y yo le quiero transmitir palabras de que dijo mi madre, estas palabras irán un poco distorsionadas. Imagínense la cuarta generación. Por eso me gusta cuando el Señor dice que Dios guardará hasta la cuarta generación y después como hace borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque la primera generación estaba tomada la primera generación vio a Jesús. La segunda generación eran los apóstoles, pero ya la tercera generación está Lucas, Timoteo, no sé, los grandes hombres de la Biblia, los que estuvieron ahí al lado de Marcos, ¿ah? Pero ya una cuarta generación se va distorsionando la información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Qué importante es cada cierto tiempo ver si nuestro evangelio está mezclado, porque se va mezclando. No sé si me entendió el ejemplo, no sé si alguien me puede decir amén, si me entendió lo que quería un Amén. poco explicar. Pero a medida que Amén. pasa, la Amén. información que yo recibo al principio se va distorsionando a medida. Otro ejemplo, la Amén. Biblia nos dice, la generación que entró a la tierra prometida era una generación que no conocía a Dios. Mm. No conocía a Dios. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Qué valor tenemos nosotros de poder transmitir un verdadero evangelio? Especialmente cuando nuestros hijos están rodeados de un sistema que distorsiona el evangelio, que distorsiona a Dios, que Dios ama a todos tal cual como esté. Venga el Señor tal cual como esté, porque Dios ama a todos. Disculpe que lo diga así, al homosexual, vengan todos. Pero no, los ama a todos, pero Él pide que sean transformados. Amén. Ah, no es que usted venga y le amamos y siga haciendo lo que tiene que hacer. No. Pero el mundo No, muchas veces dice eso. No, venga el Señor y sigue haciendo lo que tiene que hacer. No, yo vengo a Cristo y Dios cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de vivir. Yo me acuerdo de las generaciones antiguas, llegamos de una forma de vestir y Dios transformó nuestra vestidura, no sé, nuestra manera de hablar y todo. Dios va transformando, por un lado, un aspecto físico, la forma de hablar, pero también va cambiando cosas espirituales. Entonces, amén. ¿debemos ser transformados? Sí. Debemos comprobar, dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, aún yo lo que les digo como pastor, usted tendría que llegar a la casa y decir, a ver, ¿lo que dijo el pastor es verdad? O si yo le digo a usted, hermana Cristina, me firma este documento y hay letra chica abajo, usted va a decir, voy a firmar porque es mi pastor. No, No. Tengo que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo compruebo eso? Conociendo su palabra. la parte.
¿Me entiendes? Qué triste es muchas veces a gente, y voy a hablar desde el punto de vista evangélico, de repente golpean la puerta, mormones, testigos de Jehová y de otras religiones golpean la puerta y dejan a los hermanos marcando ocupados. ¿Lo que dijeron es verdad o es mentira? No, si parece que tenía cierta verdad. Porque el mundo distorsiona la verdad de Cristo. Lo mismo que pasó en el Edén. El diablo distorsionó lo que Dios le había dicho al principio que no debían hacer. Entonces debemos ser transformados y debemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios y tenemos que tener un buen entendimiento para vencer al mundo. ¿Me entienden? Porque el mundo nos va a querer cambiar lo que el Señor dice. Segundo, cómo venzo esta naturaleza pecaminosa? O sea, la carne. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Es hablar en lengua cada rato? ¿Es ver No, los cielos abiertos y ángeles que bajan y suben? Andar en el no, Espíritu es andar a la voluntad del Señor. ¿Ah? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? no. ¿Ah? ¿Cuántas veces el hombre distorsiona lo que Dios pide? ¿Te acuerdas cuando el Antiguo Testamento dice que el Señor dice, se hastió de los sacrificios, se hastió de los sacrificios animales y dijo, no les enseñé que misericordia quiero? Y no Entonces uno va sacrificio. distorsionando las cosas, cambiando las cosas. Debemos andar constantemente en el Espíritu, y este Espíritu es con mayúscula, o sea, debemos estar constantemente en el Espíritu del Señor, no en nuestro espíritu, sino en el Espíritu del Señor. Y no satisfaga los deseos de la carne. O sea, esta carne siempre tiene deseos. ¿Ah? Yo soy, bueno, estoy tomando pastillas para la diabetes y todo, y de repente hoy tengo unas ganas de tomarme una bebida, y uno compra una bebida y sabe que es diabético y no puede tomar mucha bebida, o no puede comer muchos dulces, o estoy antojado. O sea, la carne siempre nos va a pedir deseos, tiene deseos de cosas, siempre, Gracias. ¿me entiendes? Pero yo debo aprender a andar en el espíritu. Y lo vuelvo a decir al principio, el deseo de la carne no está solamente asociado a lo sexual, porque también hay gente que dice, bueno, la carne son los actos sexuales, perdóneme, pero Dios nos dio la sexualidad. Entonces le voy a decir, es como lo que dijimos anteriormente, o sea, Dios nos pone la sexualidad, es como ponernos la pierna para que nosotros nos tropecemos. Y había gente que decía, no, lo sexual es pecaminoso, los actos sexuales son pecaminosos, no son de Dios. No, nos dio la sexualidad para multiplicarnos, para tener familia y todo lo que significa. Entonces, para poder vencer esta naturaleza pecaminosa, la carne está en nosotros, vuelvo a decir, no es lo que hacemos. Somos pecadores, somos de carne. Esta carne nos gusta vestirla bien, hermosearla. Gente que se opera para mejorar cosas, nunca está satisfecha, gasta un montón de dinero, ah, deseando los deseos de la carne. Nosotros debemos aprender a andar en el espíritu. Y vuelvo a decir, no tiene que ver con hablar en lengua, no, sino que andar en el espíritu. Hay cosas que, como digo, son vanas, son cosas vanas, no. Nosotros, cuando andar en espíritu es poner los ojos en las cosas de arriba. No estoy diciendo con esto que no se pinte, que no se arregle, pero como le digo, uno de los grandes problemas es nuestra naturaleza. El mundo es externo, el diablo es externo, pero nuestra carne es nuestra naturaleza. Oye, no voy a la iglesia porque estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. Y de repente tenemos 2 cultos en la semana solamente y no se viene. Y no es con un acto de crítica, sino que le voy a decir, nuestra naturaleza, oh, me gustaría quedarme, yo estoy cansado, yo no, hoy día no voy a hacer el culto. No, tengo que seguir a hacerlo, tengo que buscarlo. ¿Por qué? Porque tengo que vencer los deseos de la carne. ¿Y cómo podemos vencer al diablo? Si alguien me puede leer Santiago 4:7, por favor.
Santiago 4:7. Si alguien quiere, tiene que desmutearse, por favor, porque están con el micrófono muteado. Dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Amén. ¿Cómo yo resisto al diablo? Sometiéndome. ¿A quién? A Dios. Adiós. La Biblia dice algo muy, muy especial, quizás para algunos un poco absurdo, pero tiene una gran verdad. Yo no puedo servir a dos señores. O amo a uno o amo al otro, pero no puedo amar a dos señores. Lo que vimos al principio, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, yo, sí, diablito, en esto me conviene y en esto no me conviene. Hoy, no. Yo debo someter pues a Dios. ¿Qué es someter? Someter mi voluntad, reconocerlo. Y aquí me acuerdo mucho y lo aprendí de muy joven. De repente nosotros nos quedamos con el Salvador, con Jesús el Salvador, el que nos salvó, el que nos limpió. Pero Jesús también es nuestro Señor. Y como Señor nos debemos someter a su voluntad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Entonces yo tengo que someter, y la Biblia nos dice, alma, cuerpo y espíritu, mente, y póngale todo nuestro ser alabe al Señor. Todo nuestro ser le pertenece al Señor. Pero a veces nosotros, mira Señor, en este momento mi conciencia es tuya, mi corazón es tuyo, pero esto otro no es tuyo. Entonces, una de las cosas que nos permite resistir al diablo es someternos a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos de la época, vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Porque el que no hace la voluntad de Dios, ¿qué está haciendo entonces? La voluntad de Satanás. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que aprender a someterme a Dios. Si yo estoy sometido a Dios, o sea, hago lo que Él quiere. Sometido está asociado a un concepto y no tiene que ver a un concepto de sometimiento en la fuerza, sino que me gusta mucho el término que usa Pablo cuando habla de esclavo. Pablo se hizo esclavo por amor a Jesucristo. Él lo decidió, él decidió, yo soy tú eres mi Señor y Salvador, yo soy tu esclavo. Pero no lo hizo por fuerza, lo hizo por amor. No sé si ha escuchado usted a misioneros que se han hecho esclavos, cuentan, yo no lo he visto nunca, pero cuentan historias de misioneros que se hicieron esclavos para hablarles a esclavos del Evangelio. Como también hay misioneros que juntan dinero para comprar esclavos para después darle la libertad. Entonces, este sometimiento está asociado a amor. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué los discípulos seguían? No por un concepto de temor, sino que era un sometimiento en plena voluntad. Yo me hago esclavo a Cristo. Entonces, qué importante no quedarnos con el concepto de Salvador. Cuando a los cristianos nos quedamos solamente con el concepto de Salvador, que es muy importante, se nos olvida también que Jesús es nuestro Señor. Y como Señor nos pide cosas. Y como esclavos muchas veces nos negamos nosotros. Si yo me someto a Dios, primero está tu voluntad, después la mía, Señor. Lo que dijimos al principio, Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tengo una pregunta. ¿Cómo el diablo entonces, cuándo el diablo molesta a alguien? Cuando alguien no está sometido a Dios. Cuando un día es y un día no es. Cuando un día está con un pie acá y un pie allá. O somos de Cristo o no somos de Cristo. El diablo no va a molestar gente que está sometida y tiene convicciones en Cristo Jesús. ¿A quién molesta? A aquellos que están chancochados, como dicen algunos. ¿Ah?
que sí, que no, soy cristiano martes, miércoles y domingo, y el lunes, el jueves y el viernes soy tiradito más para el mundo. Tenemos que tener cuidado. Entonces, de alguna manera sí podemos entender que tanto para el mundo como para la carne y para el diablo, Dios nos ha dado herramientas que vienen de Dios, no en nosotros. Recuerde, la carne es nuestra naturaleza, pero con Cristo todo es posible. Los discípulos en un momento le dijeron a Jesús, Jesús, ¿y quién se va a salvar entonces? Pero Jesús le dijo, para el Señor no hay nada imposible. Si Cristo venció al mundo, a Satanás y la carne, ¿qué dijo de nosotros? Que como Él venció, también nosotros podemos vencer con la ayuda del Señor. O sea, ¿se puede vencer? Sí, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? En lo personal, como le digo, para mí, y no lo digo en una actitud soberbia, uno de los grandes enemigos, especialmente del hombre, tenemos que definir con él, es la carne. Porque está interno, está dentro nuestro. El cambio del mundo y el diablo es algo externo. ¿Me entiendes? Sí. Me pueden invitar a hacer cosas que a Dios no le agrada y yo puedo decir sí o no. Así de simple. O sea, simple en el sentido, pero la carne es mucho más débil. De repente toca culto los días miércoles, llegamos del trabajo cansados, una ducha, y no es que uno quiere que me a acostarse y descansar, pero no, hay culto, hay que prepararnos, hay que estar sirviendo al Señor. Ahora, hemos hablado del que todo lo que el Señor nos da para ser victoriosos, ahí nos da la victoria si nos sometemos, si buscamos las cosas espirituales. Hay victoria. Ahora, ¿en quién está esa victoria? ¿Qué nos hace, qué nos permite permanecer firmes? ¿Qué nos permite no claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué nos permite mantenernos fuertes? Y aquí quiero un poco hacer como un tipo coladero. Levante la mano el que es súper cristiano. ¿Hay alguien aquí que sea súper cristiano? No. Todos somos débiles. Por cuanto todos hemos pecado. Estábamos todos destituidos de la gloria. Y ahora que somos todos cristianos, nadie peca, gloria a Dios. No. Pero ¿qué nos da la victoria? Es que hay alguien mayor que Satanás. Amén. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, si usted pone su fuerza o su esperanza en usted, no va a ser victorioso. Tu victoria está en Cristo Jesús, porque en nosotros hay algo mayor. Entonces, como siempre he dicho, no me gusta ese dibujo que muchas veces muestran en afiches cristianos donde se ve a Jesús haciendo un gallito con el diablo. Me va a disculpar, pero diablos es un ángel caído, es un ángel. Jesús es Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. No me venga a comparar a Jesús todopoderoso, grande, glorioso, con Satanás. No son igual. Me va a disculpar, pero no son igual. Jesús es Dios. El diablo es un ángel caído. Amén. Entonces, ¿qué nos da la victoria? El comprender y entender que hay alguien mayor en nosotros. Y es alguien que ha vencido al mundo. Amén. Y él fue primogénito de muchas cosas. Venció la tentación cuando en el desierto, amén. Cuando fue probado y todo lo que vivió, guardó su boca, amén. Murió, sí, pero al tercer día resucitó, amén. Finalmente, todo lo que Jesucristo logró, nosotros también lo podemos hacer
¿Con la ayuda de quién? Con Cristo. Por eso Cristo dijo, no estáis solos, yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Para mí es tan especial la oración que hizo Jesús cuando dice que oró por sus discípulos y dijo, y oro también por aquellos que se iban a convertir. Y yo me imagino a Jesús diciendo, Señor, te pido en esta hora por Violeta, te pido por Orfilia, te pido por Giovanna, te pido por mi hermana Cristina, te pido por Josecito, por Pastor Iván, por cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que tú seas con ellos. Porque ellos en su tiempo se van a convertir y seas tú fortaleciéndolos. Yo veo a un Dios que dijo, yo voy a estar también con ellos. Entonces, hay victoria, pero esa victoria que podemos tener, no la tenemos en nosotros, está en el Señor. Amén. Así Ya. es. Si alguien me puede leer 1 Corintios 6:19. La primera parte nos hablaba, ¿quién es mayor que Satanás? Jesucristo. Ahora, ¿quién vive en el creyente? 1 Corintios 6:19, si alguien lo puede leer. Amén. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Amén. Entonces, ¿cómo obtenemos victoria? Por un lado, entendiendo que hay uno mayor que Satanás. Segundo, entendiendo que en nosotros habita alguien poderoso y grande, y ese se llama el Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no podríamos lograrlo. Pero este Espíritu Santo también no es invasivo, porque todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero aún así pecamos. Sí Es porque a veces, vuelvo a decir que es importante entender que cada vez que vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo está en contra. Y muchas veces el Señor nos amonesta, nos inquieta nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, aún nos da discernimiento. Y aún con conocimiento y discernimiento, nosotros seguimos pecando. O sea, estoy en mi celular y yo sé que no tengo que apretar este botón porque me va a llevar a ver cosas que no tengo que ver, pero igual las veo. Qué importante entender, no puedo hacerlas. ¿Por qué? Porque soy morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mí. Bendito Dios. Y recuerde que está siempre. No es como en la antigüedad que un día estaba, un día no estaba. No es como que usted, ya, como le dije yo, pues, el día martes me pongo el traje de Espíritu Santo, oh, el Espíritu Santo está en mí y me llena. El miércoles, oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo. Pero el lunes, como no toca iglesia, y el jueves no toca iglesia, y el sábado tampoco, entonces al Espíritu Santo me lo saco y lo dejo colgado. No. O ignoráis que vuestros cuerpos, y mire qué interesante, no dice nuestra alma, nuestra mente, no, ignoráis que en vuestros cuerpos, mire, este cuerpo que Dios dice, sabe Dios que este cuerpo es débil. Si Jesús lo sabe, Él vivió entre medio de nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado, se cansó, lloró, lo azote, la herida en su costado, la herida en sus pies y en sus manos. O sea, Él sabe que esta carne es débil, pero nos mandó el Espíritu Santo, quien mora en nuestro cuerpo. O sea, solo no estamos. Entonces, ¿qué me va a dar la victoria? Reconocer que Cristo es mayor que esta tentación, mayor que esto, esto no lo puedo hacer porque mayor es el que está en mí. No puedo hacer esto, no puedo entrar en pecado. ¿Por qué? Porque dentro de mí habita el Espíritu del Señor. Y dice, y no sabéis, y que no sois vuestros, ya no somos, no nos pertenecemos a nosotros, yo no puedo hacer lo que mi carne quiere, tengo que hacer la voluntad del Padre. Y qué importante, voy a mi trabajo,
Usted va a cocinar, usted va a ir al supermercado, va a la feria, va a trabajar ahí en lo que hace. Puede decir, Espíritu Santo, guíame, camina conmigo, llévame donde tú quieres llevarme. Si abre mi boca, sea para hablar de tu voluntad. Y no estoy hablando del contexto religioso, solo hablando de Biblia, iglesia. No, no. Señor, que todo lo que haga, sea de hecho de palabras, sea para glorificar tu nombre. Porque el Espíritu de Dios no se me quedó en la casa. Yo salí a comprar con el Espíritu Santo. Yo salí a caminar con el Espíritu Santo. Voy a la feria con el Espíritu Santo. No sé si lo encuentra tremendo. Amén. Entonces, ¿hay alguien mayor? Sí. ¿Hay alguien que vive en el creyente? Sí. El Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, ¿qué nos da la victoria? Si alguien me puede leer 1 Corintios 15:57. Amén. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién nos da la victoria? Señor Eh, Jesús. Dios. Gracias dada a Dios por nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Gloria a Dios. Amén. No Bendito. es usted, no es la Biblia que se compre. Es Cristo. Cristo nos ha dado la victoria. Amén. Si Cristo venció al mundo, nosotros también podemos vencer al Señor. O sea, podemos Amén. vencer el mundo, podemos vencer a Satanás y podemos vencer nuestra carne. Pero aquí también hay algo súper importante. Más gracias sean dadas a Dios. Qué importante es reconocer día a día que en Cristo hay victoria. Amén. Ay, O amén. sea, no se puede acostar sin decirle gracias, Señor, por este día. Gracias. No puede. O sea, no sé a usted, pero tenemos que más gracias sean dadas a Dios. Señor, gracias. A veces se toma a Jesucristo como que fuera nuestro servidor. Nos sirve a nosotros. Y no. Gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de ti hay victoria. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces, recuerde algo importante. En Cristo hay una victoria plena. No es una victoria a medias. Como dicen los mormones, Jesucristo vino y no hizo todo bien y por eso mandó ahí a su profeta Smith y él vino me convida agüita y trajo al profeta Smith para terminar lo que inconclusamente hizo el Señor. Su obra fue completa. Me encanta cuando Jesús en la cruz dice, consumado es. Todo lo hizo. Señor. No le faltó nada. Amén. Entonces, qué importante. ¿Qué nos da la victoria? Es también cada día darle gracias al Señor. Amén. Si no somos hijos agradecidos, va a empezar a entrar el ego, el yo, la vanagloria, el ser como autosuficiente. No. Yo tengo que reconocer si yo no dije malas palabras, si no mentí. Y vos decir, nosotros pecamos todos los días, hasta con nuestra vista pecamos, nuestra boca. Entonces, si alguien logró, quizá, logré, o sea, aún más me equivoco, porque la Biblia dice que si no hacemos lo bueno, también pecamos. Entonces, de repente, no hacemos nada malo y decimos, guau, no, ya estuve en las nubes con el Señor, pero el Señor también dice, si aún no hicimos lo bueno, también pecamos. Amén. Entonces, finalmente, en este punto, hay algo que destacar. Esa victoria no está en nosotros. Amén. ¿Qué dice la Biblia? En vano vela la guardia, si no está el Señor,
En vano uno edifica si no está Dios. Finalmente, ¿qué entendemos en todo esto? Sin Dios, nada podemos hacer. Así es. Entonces, si usted se acuesta en victoria, es por Cristo. Si se levanta en Amén. victoria, es por Amén. Cristo. Si camina Amén. en victoria, es por Cristo. Amén. Entonces, qué importante es, la Biblia dice, reconocer al Señor en todos vuestros caminos. Bendito. Seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, algún testimonio que pueda dar? ¿Sí? Pastor, hoy día me pasó algo bonito, de lo que te está hablando. Una señora me fue a comprar algo hoy día a mi puesto. Me dice, es que yo estoy súper bien gracias a los médicos. Tengo mi salud buena gracias a los médicos. Yo le dije, perdón, no es gracias a los médicos, es gracias a Dios. Primeramente, Dios. Los médicos no, porque muchas veces son malos diagnósticos y todo, pero el Señor es que está siempre con nosotros. Y me dijeron las niñas que están alrededor mío, que trabajan conmigo, dijeron, es cierto. Primeramente es Dios y después el hombre. Amén. Eso quería saber. Amén. Amén. Yo siempre recuerdo cuando nosotros nos diagnosticaron que la Génesis tenía un puro riñón. Aún nosotros, aún en eso, en ese diagnóstico, pues, dijimos, gracias, Señor. Gracias, Padre. Si llegó así la Génesis, gracias, Señor. Y darnos la fuerza y la capacidad. Y siempre dijimos, gracias, Señor, también por los medios que el Señor puso ahí, que nos enseñaron todo lo que implicaba tener a la Génesis, entre comillas. Pero qué importante reconocer a Dios en todos los caminos. Si usted se siente victorioso, es por Cristo. Y recuerde que nosotros estamos hablando todo un poco lo cotidiano, el día a día. Y lo victorioso, no dijimos malas palabras, no nos iramos, nos enojamos, hicimos hasta lo bueno. Pero Dios nos dio la victoria de que no fuimos consumidos por la ira de Dios. O sea, el primero decía, hijitos, pasamos de ser nada a ser hijos de Dios. Entonces, de repente, esa victoria no está asociada, hoy día, no sé, hoy día no me enojé, hoy día fueron contra mí y yo no me enojé. No, ya hay una victoria mayor que esa. Y es que hoy día somos llamados hijos de Dios. Hay una victoria mayor que de repente hoy no hicimos nada malo hoy día. Y es que Dios nos ve a través de Cristo y somos sus hijos. Entonces, tengo una pregunta, aquí me nace una pregunta, no la tenía, pero me la trajo el Espíritu Santo. ¿Se considera usted victorioso? ¿Se siente victoriosa, Amén. victorioso? Amén. ¿Ah? Tenemos que sentirnos victoriosos, Amén. porque Cristo nos dio la victoria. Amén. Así es. Y no hablo de una actitud de soberbia, quiero que me entienda, pero siempre digo, tenemos que levantar nuestra frente y decir, somos hijos de Dios. Y en Cristo somos victoriosos. Así Amén. es. Entonces, ¿se siente victorioso? Tendría que sentirse Amén. victorioso. No por lo que usted Amén. hizo, o no por lo que usted no hizo. Tiene que sentirse Así. victorioso día a día, noche, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, porque Cristo vive en mí. Amén. Bendito es su nombre. Ayúdanos, Señor. Entonces, no permita tampoco que el diablo la mengüe. No, si tú no sirves. No, sí, no sirvo, solo no sirvo. Pero me encanta saber que Dios puso los ojos en mí. Amén. Y no hablo del concepto de llamado como profeta o como pastor, no. Cristo me escogió, soy su hijo. Soy del Padre a través de Jesucristo. Gloria a Soy Dios. parte de David, soy parte del pueblo de Dios y no hay mejor
como siempre se dice, más que ser el hijo del presidente o del hombre más famoso del mundo, Mm. hay mayor honor que ser hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿camina como victoriosa usted? ¿Anda como victoriosa? Sí, ¿Habla como victoriosa? No, sí, es que quizá, es que el Señor. No, 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 no. En Cristo somos victoriosos. Amén. Recuerda ese himno, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Por qué hay victoria? Porque la sangre de Cristo me lavó y limpió. Mm. ¿Ah? Alabado sea el Señor. Entonces, Luisito, ¿me puedes poner el enchufe? Stop. Entonces, qué importante. ¿Quién me da la victoria? Cristo. Y como Cristo está en Amén. mí, le invito a caminar en victoria. No Amén. permita. Amén. Yo siempre recuerdo Amén. y sé que mi mamá está ahí, pero siempre recuerdo una frase, cuando de repente yo estaba chacoso, cuando chico y todas las cosas y todo lo que, mi mamá me decía, recuerda que eres hijo de Dios. Recuerda, recuerda que eres hijo de Dios. Mm. Y de verdad, y trataba en mi vida de decir, wow, y vuelvo a decir, no es por mis méritos, pero que me anima es saber que soy su hijo. Dios entre millones y millones de gente dijo, quiero a Joana, quiero a Irene, Iván, José, Ivana Violeta, hermano Orfilia. Los escogí, nos escoge, nos hizo suyo. Entonces, es para andar con la cabeza agacha hacia abajo, así, bueno, somos victoriosos en Cristo. No sé usted, pero yo diría que no. No. Entonces, andemos en victoria. Vuelvo a decir, no Amén. por lo que hicimos o dejamos de hacer. Somos victoriosos porque Cristo está en nosotros. Somos Amén. victoriosos Amén. porque Cristo, el que está con nosotros, es mayor que Satanás. Amén. Somos Amén. victoriosos porque en nuestro Así es. cuerpo, todo nuestro ser habita el Señor. Amén. 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 Entonces, eso nos cambia el chip, Mm. nos hace ver, ¿se acuerdan lo que vimos en los textos anteriores? Transformados conforme a la renovación de vuestro entendimiento. No puedo pecar, no puedo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Amén. Y no es que, ay, no voy a hacer esto malo, ay, no, no, no. Finalmente, si yo sé que Cristo está en mí, empiezo a caminar como Cristo, a andar como Cristo, a mirar como Cristo. No es que Cristo está en mí y yo estar, ay, no voy a hacer esto, ay, no voy a hacer esto otro, ay, no. No. Ah, me es fácil, disculpen la frase que voy a usar, suena como muy, pero si alguien puede, ¿y por qué no te es tan difícil servir al Señor? Es que Cristo está en mí. Pero de repente nosotros estamos, sí, no, es que no, 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 no. Hay victoria en la sangre de Cristo. Y recuerde que la sangre de Cristo es tan eficaz como el montón de sacrificios de machos cabríos en la antigüedad. Si el pueblo de Israel mataban a un cordero o a alguien y sentían que la sangre de ese animal les perdonaba su pecado y se volvían a la casa libre, porque Cristo perdonó. El ejemplo, y mire, son cosas que vienen del Espíritu Santo. Cuando Ana escuchó Dios escucha su oración, ella se fue. Recuerde, al año después tuvo a Samuelito, pero el sacerdote dijo, sea propicio. Ella se levantó, comió, se le fue la tristeza. ¿Por qué? Porque Dios la había escuchado Amén. y cambió su tristeza en gozo. Aún no estaba Samuelito. Aún ni siquiera, disculpe la expresión, no habían tenido intimidad todavía para tener a Samuelito. Pero Dios lo dijo, Dios la miró, Dios la observó y Dios le habló. Y ella se levantó, no estuvo más triste, ni pescó a mi niña, ni siquiera la pescó. ¿Verdad? Mi niña ni siquiera la pescó. Ella siguió molestando, pero ella no la pescó. ¿Por qué? Porque Dios habló. Dios le prometió un hijo. Entonces, qué importante, aleluya, es entender que si usted va a la iglesia, lo que recibe de la palabra, su oración, su ayuno, su búsqueda personal,
su levantar tiene que ser en un ámbito, vuelvo a decir, en victoria. Yo no camino solo, Cristo vive en mí. Entonces, si yo tengo eso, no voy a estar pensando, ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si conozco, como Cristo está en mí, voy a estar moviéndome las cosas y finalmente todas las cosas las voy a hacer porque Cristo está en mí. No es, son cosas aprendidas. ¿A qué me dijo el Señor que tenía que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? No, finalmente, como Cristo está en mí, está muriendo el viejo hombre, la vieja mujer, y está brotando más Cristo en nuestra vida. Finalmente, lo que hacemos no lo hacemos por lo aprendido, lo hacemos porque Cristo habita en medio de nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar alguna cosita? Seguimos. No, dice acá en la diapo, Dios, quien está en el creyente, nos vuelve a recordar, nos da los recursos para vencer esta lucha. Tengo una pregunta. Si Cristo está en nosotros, si la victoria no viene a través de Cristo, antes que empiece la lucha, si Cristo es con nosotros, ¿ya somos victoriosos? ¿Se acuerdan cuando David dijo, tú vienes conmigo con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos? Amén. Amén. Así es. Entonces, Dios, quien está en el creyente, gloria a Dios por eso, porque está ahí con nosotros, nos da los recursos para vencer esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? ¿De acuerdo a todo lo que hemos aprendido? ¿Qué tendríamos que hacer para no caer en tentación? Hacer lo contrario. Ya, pero ¿cómo hago que la voluntad de Dios esté siempre ahí? Permitir que ¿Puede su Dios, palabra? permitir que Dios Habite. Habita en nuestro habite corazón. en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, para evitar caer en tentación, recuerde, sin Cristo no hay victoria. Sin Dios no hay victoria. Mm. Necesitamos que Él habite en nosotros y tome el control de nosotros. De nuestra vida. Hoy día sí, mañana no. No, no. O es nuestra vida completa el Señor. Y aunque estemos en este mundo, como dijimos al principio, que hay un enemigo que también es el mundo, y aunque vengan situaciones complejas, la economía, que de repente quedemos sin trabajo, que de repente las cosas no funcionen, si Cristo está en nosotros, aún nuestro entorno, por muy malo que se presente, Dios tendrá cuidado de nosotros. Amén. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Según el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, tengo que leer las escrituras. No puedo Amén. conocer la voluntad de Dios si no conozco su voluntad. Amén. Porque van a venir engañadores diciendo, hermana Joana, ¿sabe qué? Saque nomás, haga esto. No, pero ¿para qué? No. En mi corazón he guardado tus dichos, Mm. pero no los guardo por guardarlo, los guardo para no pecar contra ti. Amén. O sea, cuando quiera hacer algo malo, una alerta. Y esa alerta es los mandamientos, como dijo mi hermana Cristina, estar ahí en precaución, qué es lo que esto le agrada o no le agrada al Señor. Mateo 26:41, otra forma que nos da el Señor para no caer en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mm. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo que aprender a someter la carne. Y es un tema. Es un tema. Pero
el orden que nos da, si yo guardo los dichos en mi corazón para no pecar, al guardar sus dichos, voy a velar y orar para no entrar en tentación. ¿Ah? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué más nos dice? Nos dice, según Proverbios, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Ahora, lo que yo hablé al principio, o sea, yo tengo que traer gente del mundo, pero yo no puedo llevar gente del mundo si yo no estoy preparado para traer gente del mundo. Mm. ¿Cuántos cristianos no conocemos que fueron al mundo a pescar y fueron pescados? No sé si me entendió el término. Ah, muchos salieron pero Dios, tú no puedes ir al mundo si no estás preparado. Dios no puede llegar y enviar a alguien si no está preparado. Así es. Entonces, si yo no entres por la vereda de lo impío, ahora que significa entrar es caminar, yo voy a caminar, no. Yo paso, saco y salgo, pero no me quedo en la vereda. Es importante, no entres, no vayas, aléjate, apártate. ¿Cuántos cristianos no hay que no, si yo, no sé, voy a convertir a una compañía de trabajo, no, si yo la voy a convertir y terminamos cayendo en el sistema del mundo? ¿Ah? Es como cuando hablamos de las cosas sexuales. ¿Qué dice el Señor a los jóvenes? ¡Corre! ¡Huye! ¿Qué hizo José con Potifar? Con la esposa de Potifar. ¿Le habló del Evangelio? No, yo. No, corrió. Huyó. Hay gente que dice de repente, pero hay que hablarle a la gente. No, 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 no. Si hay tentaciones, especialmente esto de mujeres o hombres, corra, huya, por muy cristiano que sea, corra, corra, deje esos caminos, no entre en esos caminos, no vaya por esos caminos. Sí. No, si la estoy convirtiendo, no, si estoy evangelizando, no, huya. Yo siempre recuerdo, y disculpa que no hable, pero siempre cuando yo cuando nos casamos con Luisa, al principio estábamos buscando muchas niñeras que nos cuidaran a la Tamara en ese tiempo de la Tamarita. Y llegaron muchas personas, nosotros pasamos por cualquier montón de personas para cuidar a Tamara. Pero siempre me voy a acordar de dos niñas que llegaron y nos cuidaron a la Tamara, pero no alcanzaron a estar en una semana y simplemente porque yo le dije a mi esposa, amor, ¿sabe qué? Estas niñas son muy peligrosas. No hicieron nada malo, nada malo. Pero yo decía, ¿sabes, chiquitita? No, que se vaya. Le pagábamos su semana, la niña nos preguntó, ¿y qué pasó? No, nada. Pero yo decía, no, era peligrosa. Me acuerdo una vez una niña, llegué del trabajo y como cuidaba a Tamara, era obvio, ella se había bañado, andaba con mini, pelo mojado y venía bajando la escalera. Y yo dije, Luisita, no, es peligrosa esa niña. Y no estoy echando la culpa a la niña, quiero que me entienda, era yo como hombre, dije, no, esto es peligroso. Amén. Ay, no dije, no, tengámosla nomás y yo voy a estar orando, ayunando, y yo voy a estar en mi pieza. No, o sea, chay chiquita, y yo no me podía ir porque yo era el dueño de casa, entonces, chiquita, sabéis que no. Y en todo sentido, no estoy hablando de una mujer joven, cualquier cosa, no tiene que tener mucho cuidado. Por eso también se habla mucho de que los pastores aconsejen a los hombres y las pastoras aconsejen a las damas. Y si alguien va a ver a alguien, no puede ir solo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Amén. De repente, aún Dios transforma a personas, pero debemos tener mucho cuidado porque esa persona en cualquier momento puede reincidir. Dios hace la obra, hace la obra.
pero estamos en un mundo constantemente del mundo. Y vuelvo a decir, uno de los grandes problemas del pecador, que el pecador distorsiona las cosas de Dios, las distorsiona. No, si es amor, no, si Dios igual nos ama, o gente que es usada por Dios y está pecando y dice, pero Dios me está usando. Entonces, el hombre tiene un problema, distorsiona todo de Dios. Entonces, una de las cosas para evitar caer en la tentación es guardar la palabra del Señor y ponerla por obra. Segundo, velar y orar. Debemos velar y orar porque somos débiles y esta carne es débil. Y debemos también, cuando estamos rodeados aquí en un mundo de impío y todo el asunto, tratar de evitar las malas conversaciones corrompen. Ah, no sé cuántas, vamos a hablar algo finito, sin caer un poco en nada. Pero cuántas veces nosotros nos juntamos con un vecino, con un amigo, con alguien, y empezamos a hablar y terminamos metiéndonos en cagüines, y empezamos a pelar, y caímos en un asunto que no nos corresponde. Y empezó una conversación y terminaba hablando, no sé, del jefe, la vecina, del familiar. Y era tan simple una conversación. Otra forma para no caer en tentación, según Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vuelvo a decir, Dios conoce nuestra humanidad. Y vuelvo aquí que dice, huye. De la tentación que hay que hacer, hay que huir. Hay que cerrarle la puerta. Yo siempre tengo un dibujo que le he dicho. Hay un pecado chiquitito, y el pecado chiquitito, así una cosita chiquitita se va acercando y me hace cariño el pecado. Y el pecado ahí quiere ser mi amigo y me hace cariño. Y de repente el muchacho agarra y ¡pam! Lo mata. Y dice, el pecado hay que matarlo desde chiquitito. Porque después el pecado se va agrandando. ¿Ah? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Me entiendes? Y tener cuidado, mire, aún en el concepto, de repente, bueno, yo lo he visto en nuestra vida como cristiano, de repente, oh, esta hermana me escucha, en la casa mi esposa ni me escucha, en la casa nadie no me toma ni en cuenta y aquí me piden consejo, ¿ah? En la casa nadie me pide consejo y acá puedo haber un momento con usted porque usted es una persona sabia. Entonces eso va alimentando nuestro ego, va alimentando nuestro ser. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, y aquí estamos terminando ya, todo lo que hablamos es victoria. Gloria a Dios, victoria. Cristo está en nosotros, hay alguien mayor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, guardamos su palabra, hemos vencido al mundo, hemos vencido a la carne, hemos vencido a Satanás. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si no? ¿Si pasa si fallamos? ¡Caímos! No Amén. alcanzamos a oír. Hay algo sí. Si hay alguien ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, todo lo que hablamos al principio es victoria, victoria, victoria. Pero fallamos. Fallamos. Me encanta cuando de repente, no sé, yo cuando joven decía, llevo una, llevo dos, tres, wow, voy bien, ¡pum! Me caí. Y empezamos de nuevo con la cuenta regresiva. Si alguien ha pecado, si alguien ha caído en tentación, si hay alguien que el mundo le venció, que la carne le venció, que Satanás le venció, quiero decirle algo. ¿Se acuerda lo que decía la palabra al principio? Que Dios siempre hay una salida. Amén. Siempre, queridos. Así es. Si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. O sea, si hay alguien falló, hay perdón, hay perdón. Ahora,
¿qué pasa aquí? Cancelar. Dice, primero, debo reconocer que si fallé, tengo que reconocer que fallé porque he pecado. Cuidado con los hombres echarle la culpa a Eva o la Eva echarle la culpa a Adán o le echamos la culpa al esposo o al hijo o al vecino. Es que la vecina vino y metió cagüín. No, no. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos pecamos. Y esto no es como, bueno, entonces como todos pecaron, soy uno más nomás. No, no, no. Lo que Dios está diciendo, ¿fallaste? Sí, igual que otro. ¿Te caíste? Sí, igual que otro. Porque vuelvo a decir, esto nos lleva aquí a reconocer que en nosotros la victoria está en Cristo, no en nosotros. Por lo tanto, sí, he pecado. ¿Se acuerda el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado a tu hijo. Entonces debemos reconocer que pecamos, sí, todos pecan. Al pecar, la comunión entre Dios y el cliente se rompe. Pecamos, se rompió. Dios no está contento y aunque nos ama, Él no escuchará nuestras súplicas mientras no confesemos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si no hay confesión, y si no hay confesión significa que no pequé. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Si alguien me puede leer ahí, Primera de Juan 1:9, por favor. ¿Qué debemos hacer si pecamos para ser perdonados? ¿Qué debemos hacer? Primero arrepentirnos. ¿Ya? ¿Qué significa arrepentirse? No volverlo a hacer. Exacto. Arrepentirse es decir, lo siento. No, Exacto. pedir perdón. Exacto. Arrepentimiento y perdón. Amén. Muchas veces hay gente que pide perdón, Y no se pero no se arrepiente. está arrepintiendo. Ujú. Perdón es arrepentirse y arrepentirse es cambiar de dirección. Ujú. O sea, si alguien le dice a usted, no sé, disculpe la frase, la golpeó y le pide perdón porque te golpeé, pero mañana la golpea, no se arrepintió. Así es. Pastor, es Dígame. como cuando mi esposo me pega en la nuca, cuando ¿Ya? antes de conocer al Señor. ¿Ya? Y siempre me pedía perdón, perdóname, que no lo voy a hacer nunca más, nunca más. Y lo volví a hacer, pero no se arrepentía. Lo seguía haciendo. Pedía perdón, pero no se arrepentía. Y lo Exacto. seguía haciendo y lo seguía haciendo. Hasta que el Señor llegó a su vida y ahí el Señor transformó esa mente de infiel. Amén. Gloria a Dios por eso. Y Que gracias a también nos Él muestra, nunca más me falló. Gracias a exacto. Él, al Señor. Por eso, ¿quién le dio la victoria? Cristo. Cristo. Claro, porque Él se la dio. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Juan 1:9? Si alguien la puede leer. Dice, yo la tengo. ¿Ya? Aquella luz verdadera que alumbra a No, todo hombre venía. no. Primera ¿Esa? de Juan. Primera de Juan. No Juan. Ah, Pri- Primera de Juan primero de Juan. 1:9. Casi el final de la Biblia. Ya, ya. Primero de Juan 1:9. Que la encuentra. Juan, ya. Primera de Juan. Primera de Juan. 1:9. Ya, aquí está. Primera de Juan 1:9. Dice, aquí está. Si confesamos si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Eso? Hasta ahí. Entonces, el primer paso para ser perdonado es confesar.
Si alguien no Sí. confiesa, y no estoy hablando como los católicos que van a confesar, si yo no confieso a Dios mi pecado, hay una actitud de soberbia, de altivez. Amén. Amén. Entonces, yo necesito confesar. Vuelvo a decir, usted tiene que constantemente ir al Señor y confesar los pecados. Ahora, cuidado que tengo un mono por ahí en mi revista que dice, Padre mío, te pido perdón por el pecado que hice el lunes. Te pido perdón, Señor, por el pecado que hice el martes. Ay, y te aprovecho de pedir perdón por el que voy a hacer el domingo. No. Entonces, para ser perdonados, debemos confesarnos delante de Dios. Amén. ¿Qué trae el confesarnos? Perdón de pecados y limpieza. Amén. Amén. Yo siempre, siempre digo yo, ahí lo puse abajo, que sé cuando confieso mi pecado, perdona nuestros pecados. Cuando yo lo confieso, me perdona y me limpia. Y aquí ya voy a dejar de compartir, aquí ya terminamos la diapo. Y siempre digo yo esto, usted en la mañana se baña, en la mañana tempranito, y no haga ni una cuestión. Báñese, se echa perfume, y salga a caminar nomás, salga a caminar, no haga más que eso, camine. Y no va a hacer calor, ni siquiera va a transpirar. Camine, dése unas par de vueltas. Y usted cuando después se vuelve a bañar, ve que de su pelo sale tierra, suciedad, su piel, cuando usted se pasa el jaboncito ahí, jabón líquido, sale suciedad, usted dice, pero si no hice nada, solo caminé. Es porque en el aire hay partículas de polvo, hay las micros que pasan, el smog y todas esas cosas no se ensucian. Así es. Entonces nosotros vivimos en un mundo de pecado. Voy a hablar del hombre. El hombre se para en un paradero micro y sale la mujer ahí con bikini, o de repente, como le digo, cosas que pasan, las mujeres también. Entonces, estamos en un mundo rodeado de pecado. Amén. Entonces, qué importante es constantemente ir a las plantas del Señor. Para hacer, ¿qué nos trae el confesar? Ahora, usted dirá, pero pastor, ¿qué confieso si ni sé lo que hice? Porque a veces, como le digo, ustedes saben, Señor, no dije ninguna palabra. Ah, voy a pedir perdón, Señor, porque vi Cherazade, porque vi muchas teleseries. Quizá usted decir, Señor, ¿y de qué voy a orar si no he hecho nada malo? Pero ya tenemos que orar porque somos pecadores, vuelvo a decir, porque está en nuestra naturaleza. Amén. ¿Me entienden? Y lo otro, recordarles, queridas y queridos, somos tentados todos. No hay hombre que no sea tentado. Y el que es tentado no es que, oh, como digo, ¿quién pecó para que este le pasara esto y esto otro? No, somos tentados y no vea la tentación como, ay, la tentación, señora. No, véalo como un examen. Véalo que, wow, el Señor vino a tentación, pero su palabra dice que Él nos pondrá mayor carga de la que no podemos hacer, que Dios no nos dará la victoria en la tentación, que Dios, como decía su palabra, que Él es fiel y justo, ¿verdad? Que en la tentación Dios siempre nos dará la salida. Amén. Entonces, no se ponga así como, ay, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, hay cristianos que se meten en una burbuja y no van a comprar, no hacen nada, porque no quiero, no quiero, no quiero. No. Pero tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada. Quedamos sin trabajo y Dios dirá, a ver, vamos a ver. Y como dice, no voy a poner más carga a la que puede llevar, voy a ver cómo se comporta en este tiempo sin trabajo. El pastor Manuel dio gloria a Dios cuando tenía trabajo. Y ahora está sin trabajo y ni siquiera da gloria a Dios. O sea, la tentación, véalo como un proceso de crecimiento. Amén. ¿Me entiende? Y como le digo, Pastor, dígame. pastor,
perdón es arrepentimiento igual. ¿Cómo? Si yo, perdón es arrepentimiento por lo que yo hice también. ¿Eso también se toma así o no? No, para mí son dos conceptos distintos. Para mí, perdón tiene que ver con un concepto de como una disculpa. Ah, ya. Pido disculpas. Pero arrepentimiento, por eso yo le puedo decir a alguien, a mi esposa, perdón por lo que te dije, te pido disculpas. Pero arrepentimiento es no volver a hacerlo. Ah, ya. O sea, Yo estaba el confundida. perdón está asociado a entender que hice un agravio, dañé. Ah, El ya. perdón, yo pido el perdón porque te dañé. Reconozco que te dañé. Pero arrepentimiento es no voy a hacer lo que hice para no dañarte. Ah, ya. Es Eso más tenía profundo. duda. Exacto. Ya. ¿Alguien tiene una duda? Ya estamos terminando. No sé si alguien tiene una duda. ¿No? Recuerde, somos victoriosos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hoy le conté súper poco convencida. ¿Cuántos somos victoriosos? Amén. Porque Cristo está en nosotros y hay Eh, alguien mayor en nosotros. Amén. ¿Me entiendes? Ya eso nos tiene que dar deleite, por favor. No, ay, pobrecita. El Señor no trabaja con nosotros por la lástima. No. Ah, Dios trabaja con nosotros en un concepto de convicción. Amén. ¿Ya? Entonces le invita a caminar en victoria. Y si alguien le pregunta, oye, no sé, me disculpe, no tiene ni siquiera para tener algo para el plato de comida, pero está caminando en victoria, y dice, oye, que está agrandado, no sé qué me falta, pero Cristo vive en mí, y Dios me ha de Amén. ayudar Amén. en mis necesidades. Amén. 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 Vamos a orar.